Soy Carla Estefany Frenzoni García y esta es mi actividad de evidencia de aprendizaje para la unidad 2, momento 2. Sepsis y nutrición. Definiciones. ¿Qué es la sepsis? Es la respuesta abrumadora y extrema de un cuerpo a una infección. La sepsis es una emergencia médica que puede ser mortal. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Afección grave por la que se inflama todo el cuerpo. La causa puede ser una infección bacteriana grave, sepsis, un trauma o pancreatitis. Se caracteriza por pulso rápido, presión arterial baja, temperatura del cuerpo alta o baja y recuento de glóbulos blancos alto o bajo. Criterios y fases. Menciona 10 criterios, tanto clínicos como de laboratorio, para diagnosticar sepsis. Temperatura corporal mayor a 38.3 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados. Frecuencia cardíaca de más de 90 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria de más de 20 respiraciones por minuto. Disminución en el recuento plaquetario. Cambios abruptos en el estado mental, anomalía en la función del bombeo del corazón, dolor abdominal, heridas o lesiones, precolocación de dispositivos interiores como catéteres o sondas, formación de coágulos sanguíneos en los órganos, así como brazos, piernas, dedos y manos. Menciona las dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. Fase 1. Respuesta aguda y crónica. En la fase de respuesta aguda ocurre una respuesta inmediata al trauma, la cual se considera apropiada y adaptada por medio de la intervención del sistema neuroendocrino. En la fase de respuesta crónica se desarrolla una respuesta endocrina a situaciones críticas prolongadas, denominándose maladaptadas y generándose un síndrome de desgaste sistémico. Fase 2, EP o hipodinámica. Se caracteriza por una intensa actividad simpática, condicionándose una caída del gasto calórico, provocando hipoperfusión tisular con disminución a la vez del transporte y consumo del oxígeno. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? El aporte calórico debe de ser de 25 o 30 kilocalorías por su peso habitual al día. Se recomienda un aumento en el zinc y en el selenio. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? La disminución potencialmente reversible de la función de uno o más órganos que son incapaces de mantener la homeostasis sin un sostén terapéutico. Menciona 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Se activan mecanismos inflamatorios, se libera hormona de crecimiento, se libera hormona adrencorticotropa, facilitan acciones de compresión ante la pérdida de líquidos, hipotensión, aumento del aporte cerebral, hiperglucemia, irritación gástrica, cambios en la permeabilidad capilar y presentación de infección. Intervención nutricional. ¿Cuál es la función de soporte nutricional en la sepsis? El apoyo nutricional en la sepsis debe evolucionar para no solo satisfacer los requerimientos nutricionales del enfermo y vincular nutrientes de forma efectiva, sino también modificarla para la respuesta del huésped de la sepsis y la actividad del sistema inmune y prevenir las complicaciones de la sepsis. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe de iniciar en la sepsis? La nutrición enteral es una técnica de soporte nutricional que consiste en administrar los nutrientes directamente en el tracto gastrointestinal mediante una sonda. Para iniciarla en la sepsis, siempre debe de ser en el tracto gastrointestinal y debe de ser al inicio, o sea, debe ser precoz al inicio de la sepsis, en las primeras 24 o 48 horas del diagnóstico. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis?
menor posibilidad de infecciones y aporta la energía que el paciente necesita. Nutrición completa o trófica. En la fase inicial de la sepsis, el aporte sea de nutrición trófica para ir avanzando de 24 a 48 horas según se tolere, a más del 80% del objetivo energético durante la primera semana de ingreso. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? Es recomendable, es una forma de alimentación que se administra en una vena. Este tipo de alimentación se administra a una persona que no es capaz de absorber nutrientes en el intestino debido a vómito o pues a diarrea grave o enfermedad intestinal, y pues es suministrado por vía intravenosa, como podemos ver en la imagen de acá. Y su recomendación depende del estado de salud del paciente. Si el paciente no tiene ningún inconveniente nasogástrico, pues se recomienda más la enteral. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en paciente séptico? Bueno, los carbohidratos es en un 30%, los lípidos en un 40% o 1 gramo por kilogramo que pese el paciente, y 30% de proteínas. Este sí es más específico hacerlo a 1.3 o 2 gramos por kilogramo que pese el paciente al día. Esto es todo, muchas gracias por su atención.